Vaquero rescata a un niño en la tormenta de arena, pero se congela al oír: eres como mi papá. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. William Ashford, dueño de uno de los ranchos más grandes de la región, un hombre reservado, endurecido por la vida y por un amor que perdió sin explicación hace 8 años. Nadie se atrevía a acercársele mucho. Tenía fama de ser frío, calculador, casi inhumano. Pero bajo ese sombrero polvoriento y esa mirada dura, vivía un corazón enterrado bajo capas de dolor. Ese día, William regresaba del mercado de ganado cuando su camioneta se paró de repente. El motor falló justo en medio del lugar más desierto del valle. Sin señal, sin agua, sin sombra. Maldijo por lo bajo, bajó del vehículo y se preparó para revisar el motor cuando escuchó algo, un sollozo, un lamento apenas audible, llevado por el viento. Giró despacio. A unos metros entre los arbustos secos, una figura pequeña avanzaba tambaleándose. Era un niño, descalzo, cubierto de tierra, con los labios resecos por la sed. Su ropa estaba rota y sus ojos azules eran como un espejo de algo que William no entendía. El niño se detuvo frente a él, con la respiración entrecortada. Lo miró fijo, como si lo hubiera estado buscando toda su vida. «No tengas miedo», dijo con voz débil pero firme. «Yo te salvaré. Te pareces a mi papá». El mundo se detuvo. William dio un paso atrás, aturdido. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus botas. Esa frase lo golpeó como un disparo directo al alma. Su mirada se fijó en el rostro del niño. No podía ser. ¿Sería posible? El niño se desmayó en sus brazos. William, sin pensarlo, lo levantó y lo metió en la camioneta. No sabía quién era, de dónde venía, pero algo dentro de él, una voz enterrada desde hace años, le gritaba que ese niño no era un desconocido. Esa noche, mientras lo acostaba en la cabaña que había construido lejos de la casa principal, William no durmió. Sentado en una mecedora con una copa de whisky intacta en la mano, miraba al pequeño dormir con el ceño fruncido. No tenía explicación, pero algo lo inquietaba. Esa voz, esa frase, esa mirada. Y sobre todo, el colgante que llevaba el niño. Un relicario con una piedra azul incrustada, idéntico al que él le dio a Catherine, su amor perdido, la mujer que marcó su vida para siempre. La mañana amaneció cálida, envuelta en una neblina ligera que se deshacía entre los pastizales del rancho Ashford. William, parado junto a la ventana, miraba el cielo con el ceño fruncido. No había dormido. Las palabras del niño seguían resonando en su cabeza, como un eco que no se apagaba. «Te pareces a mi papá». El niño, que aún no había dicho su nombre, seguía dormido en la habitación de huéspedes. Su estado mejoraba, pero su silencio era inquietante. No lloraba, no preguntaba, solo lo miraba con esos ojos claros que parecían desarmarlo por dentro. A media mañana, el sonido de un caballo al galope lo sacó de sus pensamientos. William salió al porche con el sombrero puesto y el rifle apoyado en la baranda. Una figura delgada y decidida se acercaba montada en una yegua color canela. Llevaba jeans gastados, una camisa de franela y una trenza caída sobre el hombro. Su rostro estaba cubierto de polvo del camino, pero sus ojos, grises, alerta, eran los de una mujer que había recorrido mucho más que senderos. Se detuvo frente a él y desmontó rápido. «¿Usted es el señor Ashford?», preguntó con voz firme, sin dudar. «Depende», respondió William, midiendo sus palabras. «¿Quién pregunta?» «Me llamo Isabel Moore. Busco a un niño. Tiene 6 años, pelo claro, ojos azules. Desapareció hace 3 días de la comunidad de Brook Hollow. Estábamos cuidándolo en un hogar temporal». William no respondió de inmediato. La tensión en sus hombros creció. «¿Qué tienes que ver con él?» «Soy su tutora legal temporal», dijo ella, sacando unos papeles del bolsillo interior de su chamarra. «Se llama Elliot. Nadie sabe quiénes son sus verdaderos padres. Lo encontraron hace 1 año en un accidente en la carretera. Estaba solo, inconsciente. Desde entonces nadie lo ha reclamado». William sintió un escalofrío. El niño no tenía padres conocidos, ninguna pista sobre su origen. Pero entonces, ¿por qué lo había mirado con tanto reconocimiento? ¿Por qué ese relicario idéntico al que él le dio con promesas de amor eterno?
Está en la casa. Está bien, dijo al fin. Pero antes de que lo toques, quiero entender qué pasa. Ese niño anoche me dijo algo que tú no puedes explicar. Isabel entrecerró los ojos, desconfiada. ¿Qué dijo? Dijo que me parecía a su papá. Un silencio pesado cayó entre ellos. Isabel bajó la mirada un instante, como si esas palabras removieran algo que ella misma intentaba enterrar. Él a veces lo dice. Lo ha dicho antes, en sueños. A veces llora y llama a alguien por un nombre que nadie conoce. Papá William. Pero nadie sabe de dónde lo sacó. No hay registros, ni fotos, ni testigos. Solo el relicario. William le mostró la cadena con la piedra azul. Isabel palideció. ¿De dónde lo sacó? Venía con él, respondió William. ¿Sabías que lo tenía? No, nunca lo vi. Pero ese relicario es único. William apretó la mandíbula. El pasado volvía con fuerza. Ese relicario lo había comprado en una feria de antigüedades para Catherine. Era una pieza rara, hecha a mano. No había dos iguales. Isabel intentó mantenerse firme. Lo llevaré conmigo. No tan rápido, interrumpió William cortante. Hasta que esto no se aclare, ese niño no se mueve de aquí. Si alguien tiene respuestas, soy yo. No tienes ningún derecho legal sobre él. Tal vez no, dijo acercándose a ella. Pero si ese niño es mi hijo, me importa un carajo lo que diga un papel. Los ojos de Isabel se encontraron con los de él. No había odio ni miedo, solo un entendimiento silencioso de que algo muy grande estaba a punto de salir a la luz. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas doradas cuando William entró en la cabaña de huéspedes. Elliot dormía, envuelto en una cobija tejida a mano, con el relicario aún colgando de su cuello. William lo observó en silencio, con una mezcla de inquietud y cariño que no recordaba haber sentido en años. Isabel estaba en el porche, con los brazos cruzados, mirando el horizonte como si esperara que el pasado llegara galopando por el camino de tierra. Su postura era firme, pero sus ojos mostraban cansancio. William se acercó con 2 tazas de café, una de las pocas formas que conocía para hablar sin parecer débil. ¿Siempre ha sido tan callado?, preguntó mientras le ofrecía una taza. Desde que lo encontraron, sí, respondió Isabel tomando el café sin mirarlo. A veces habla dormido, a veces grita, pero nunca cuenta qué pasó. Solo recuerda una voz, una canción. William apretó los dientes. Su garganta se cerró al escuchar eso. ¿Una canción? Sí, dijo Isabel, ahora mirándolo a los ojos. Dice que una mujer se la cantaba todas las noches. La llama mamá, pero no tiene rostro en sus recuerdos, solo la voz, y un nombre que repite cuando tiene fiebre. Catherine. William sintió que el aire se volvía más pesado. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. ¿Estás segura de eso? No lo dijo por casualidad, lo dice con dolor, como si recordarla le doliera. El ranchero cerró los ojos. Los recuerdos comenzaron a quemarle la mente. Catherine riendo bajo la lluvia, montando su yegua blanca a toda velocidad, bailando descalza en el granero mientras él tocaba un viejo banjo. Era luz, era libertad. Y un día, sin más, desapareció. Sin cartas, sin rastros, solo el relicario quedó sobre la almohada. La última vez que la vi, murmuró casi para sí mismo, me dijo que necesitaba tiempo, que tenía algo que resolver sola. Nunca regresó. Isabel se quedó callada. Esa parte, desconocida para ella, le daba un nuevo ángulo al caso. ¿Crees que Elliot es tu hijo?, preguntó con suavidad, por primera vez sin dureza. No lo creo. Lo siento. En los huesos, en la sangre. Lo supe cuando lo vi. Pero sí es cierto. ¿Quién le hizo esto? ¿Dónde estuvo Catherine todos estos años? ¿Por qué lo abandonó? Isabel se giró hacia la cabaña. Elliot empezaba a moverse. Murmuraba en sueños. William corrió hacia él y lo sostuvo. «Shh, aquí estoy, pequeño», dijo sin pensar. Y entonces el niño susurró algo, bajo, ronco, como una oración. «Papá, el hombre malo, dijo que ella no podía volver contigo. Dijo que te haría daño». William se quedó helado. Isabel se tapó la boca con la mano. No era un delirio cualquiera. Era un recuerdo escondido saliendo desde lo más profundo. Elliot volvió a dormirse, pero la tormenta ya se había desatado. William se puso de pie despacio, con el rostro pálido,
y la respiración cortada. Catherine no se fue porque quiso. Isabel lo miró entendiendo por fin la magnitud del abismo que se abría bajo sus pies. Entonces, ¿quién la separó de ustedes? ¿Quién destruyó esa familia antes de que empezara? La niebla cubría el bosque como un velo espeso y húmedo. Más allá de las montañas que rodeaban el valle, en un lugar que no aparecía en los mapas, había una casa vieja de paredes grises y ventanas siempre cerradas. Parecía un hospital, aunque el letrero en la entrada solo decía Instituto Green Hollow. Adentro, el silencio era casi total, roto solo por pasos suaves y puertas que se cerraban sin ruido. En la habitación 208, una mujer de piel pálida, cabello rubio cenizo y mirada perdida, miraba por una ventana que nunca se abría. Se llamaba Catherine White. Sentada junto a la cama, con un camisón sencillo, sostenía un pedazo de papel arrugado, un dibujo, hecho con lápiz torpe y tembloroso, un caballo, un rancho y un hombre con sombrero grande. Lo había dibujado una y otra vez. El rostro del ranchero era siempre el mismo, sus ojos idénticos a los de Elliot. Una enfermera rubia y joven entró con una bandeja. Su voz era amable, casi infantil. «Señora White, es hora de su medicina. ¿Durmió bien?» Catherine no respondió. Sus labios se movían, pero sin hacer sonido. La enfermera se acercó un poco más. ¿Dijo algo? «William», susurró ella con un hilo de voz. «No te olvido». La enfermera frunció el ceño y miró de reojo la cámara de seguridad en la esquina. Tomó la pastilla, pero esta vez no la puso en su boca. La escondió en la manga y la tiró en un jarrón seco al salir. Catherine llevaba semanas sin tomar la medicina. Sus recuerdos empezaban a volver, y con ellos, el horror. Años atrás, Catherine había sido traicionada por alguien en quien confiaba ciegamente. Su madrastra, Eleanor, una mujer elegante y ambiciosa que despreciaba a William por no ser de buena familia. Cuando Catherine le confesó que estaba embarazada, Eleanor tramó un plan cruel. Dijo que se encargaría de todo, y lo hizo. Organizó un viaje. En el camino, la droga en el té hizo efecto. Cuando Catherine despertó, estaba allí, en Green Hollow. Le dijeron que había tenido una crisis nerviosa, que su hijo murió al nacer. Se lo repitieron tantas veces que terminó creyéndolo, hasta que los sueños comenzaron, hasta que las voces rotas del pasado atravesaron la niebla. William llamándola, un bebé llorando, el olor del establo, la promesa de volver. Esa tarde, mientras el sol se colaba entre las nubes, Catherine se levantó por primera vez en semanas, caminó con dificultad hasta el espejo, se miró largo rato y dijo en voz baja, «Estoy viva, y ellos también». El crepitar del fuego llenaba el silencio del estudio de William Ashford. La chimenea lanzaba sombras que bailaban sobre los muebles rústicos, las vigas de madera y los retratos antiguos colgados en las paredes. Isabel estaba sentada frente al escritorio con una pila de carpetas polvorientas en las manos, mientras William permanecía de pie, inquieto, con los brazos cruzados. «Encontré estos archivos en el fondo del sótano», dijo ella, hojeando una carpeta vieja. «Son documentos de cuando Catherine desapareció, reportes, cartas sin abrir, hasta registros de llamadas». William dio un paso hacia ella. Su expresión era tensa, contenida. Cada mención del nombre de Catherine removía algo que había enterrado a la fuerza. Nada escrito por ella, ninguna señal de despedida, nada, solo evasivas. Gente diciendo que se fue porque quiso, pero sin pruebas reales. Todo está demasiado limpio. Isabel abrió otra carpeta y sacó una hoja amarillenta. Frunció el ceño al leer. «Aquí hay algo, un documento firmado por una tal Eleanor Whitmore. Dice que es la apoderada médica de Catherine, fechado 3 días después de su desaparición». William se quedó helado. «¿Whitmore?», susurró. Ese era el apellido de su madrastra. «¿La conocías?». La odiaba, y con razón. Siempre le dio vergüenza que Catherine estuviera conmigo. Una mujer así no hace nada sin un motivo oscuro. Isabel puso el papel sobre el escritorio con cuidado. Hay más. El documento fue enviado desde una clínica privada, Instituto Green Hollow. William levantó la vista, con la mirada dura. Nunca oí de ese lugar. Yo sí, dijo ella, tomando su celular y escribiendo algo. Es una clínica aislada, fuera del radar,
sin página en Internet. Solo se entra con permiso. Se especializa en casos psiquiátricos delicados. Ha tenido denuncias por manipulación de pacientes, aislamiento forzado, todo encubierto. William sintió que la sangre le hervía. Caminó hasta la ventana y golpeó el marco con el puño cerrado. La encerraron. Catherine no se fue. La sacaron de mi vida a la fuerza. Isabel se levantó, acercándose con cuidado. ¿Por qué lo harían? Porque nos amábamos. Porque esperaba un hijo. Porque Eleanor no soportaba la idea de ver el apellido Whitmore mezclado con el mío. Ella tenía contactos, sabía cómo hacer que la gente desapareciera sin dejar rastro. El silencio cayó como un manto frío. William giró lentamente hacia Isabel. Tengo que encontrarla. Si sigue ahí, si sigue viva, no voy a perder un minuto más. Isabel asintió, decidida. No irás solo. ¿Y Elliot? Se quedará con alguien de confianza, pero tú y yo iremos a Green Hollow, y esta vez nadie nos va a detener. William la miró a los ojos, por primera vez con una mezcla de respeto y gratitud que iba más allá de la cortesía. Gracias por no dejarme solo en esto. No es solo por ti, William, es por ese niño, por su madre, por la verdad. Y yo también quiero saberla. La noche cayó sobre Green Hollow como una sombra viva. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza y el viento silbaba entre los árboles torcidos que rodeaban el edificio. En la habitación 208, Catherine White estaba sentada junto a su cama, con el dibujo aún entre las manos. Sus dedos temblaban, pero sus ojos no. Por primera vez en años, había claridad en ellos. Cada rincón de esa habitación había sido su cárcel. Cada pared había escuchado su llanto. Pero ahora todo empezaba a cambiar. El dolor se convertía en fuerza. Su mente, antes nublada por medicinas, comenzaba a despertar. Y con la claridad llegó el plan. Catherine había observado durante semanas a la enfermera nueva, Emily, una chica joven, de origen sueco, que parecía distinta a las demás. Tenía una forma extraña de mirarla, como si reconociera algo en ella. Y había algo más. No siempre seguía las reglas. Esa noche, cuando entró con la bandeja de la cena, Catherine la miró con atención. «¿Tú sabes lo que me hicieron?», susurró con voz baja pero firme. Emily no respondió. Cerró la puerta con cuidado y se acercó. «No estoy autorizada a hablar con usted, señora White, pero igual lo harás». La enfermera tragó saliva. Luego bajó la mirada hacia la bandeja y dejó un sobre pequeño bajo el plato. Catherine lo tomó rápido, escondiéndolo entre las cobijas sin decir nada. Cuando Emily se fue, Catherine lo abrió con manos temblorosas. Dentro había dos cosas, una nota escrita a mano y una llave metálica. La nota decía: «Alguien la está buscando. Aguante un poco más. Esta llave abre el ala este. A las 3 el pasillo queda sin vigilancia por 8 minutos. Catherine apretó la llave contra el pecho. Por un momento, sintió que el aire volvía a llenarle los pulmones. Esa noche, esperó despierta, contando los minutos con los latidos de su corazón. Cuando el reloj marcó las 3, se levantó despacio. Cada paso le dolía, pero no se detuvo. Caminó hasta la puerta de su habitación, metió la llave, y el clic metálico sonó como un trueno en la madrugada. El pasillo estaba oscuro. Los cuadros colgaban torcidos. El silencio pesaba. Catherine avanzó con cuidado, descalza, evitando hacer ruido. Al doblar la esquina llegó a una puerta de hierro. La empujó y encontró lo impensable. Un archivo, una sala de expedientes, cerrada, escondida. Las carpetas estaban ordenadas por apellidos. Buscó rápido. White, Catherine. La encontró. Y con ella los documentos firmados por Eleanor Whitmore, constancias de internación, registros falsos, informes psiquiátricos manipulados, incluso una carta escrita por Eleanor, dirigida al director del instituto que decía: «Esta mujer es una amenaza para su entorno. Manténganla sedada. No debe tener contacto con el exterior». Catherine sintió un grito formándose en su garganta, pero lo contuvo. Su corazón latía con furia. Tomó los documentos y giró para volver a su habitación, pero al dar el primer paso, una figura apareció en el pasillo. Era el director, alto, flaco, con rostro anguloso y mirada vacía. «¿Buscaba algo, señora White?».
La figura del director permanecía inmóvil bajo la luz tenue del pasillo. Su bata blanca caía como un manto silencioso, y sus ojos, grises, apagados, impenetrables, se clavaron en Catherine con la precisión de un cuchillo. Ella, descalza, con los papeles temblando entre sus dedos, se mantuvo firme, como una estatua a punto de romperse. «Debería estar en su habitación, señora White», dijo con voz calmada, demasiado calmada. «Y usted debería estar en la cárcel», respondió ella, sin parpadear. Él dio un paso adelante. Catherine retrocedió uno. «No entiende lo que hace. Este lugar fue creado para protegerla y para proteger a los demás de usted». «No estoy enferma», gritó, levantando los papeles. «Aquí está la prueba. Usted y esa bruja de Eleanor me encerraron por años para ocultar la verdad». El director la miró con una leve inclinación de cabeza, como si viera un experimento que se salía de control. «¿Y qué piensa hacer con eso? ¿Salir caminando con las pruebas en la mano? Nadie sale de aquí sin mi permiso». Catherine tragó saliva. Sus piernas temblaban. Cada segundo fuera de la habitación era un riesgo. Pero algo en ella ya había cambiado. No era la mujer rota que ellos habían tratado de mantener dormida por años. Era madre, era amante, era memoria viva. «Saldré de aquí con o sin su permiso. Y cuando salga, lo haré con todo esto. Todos sabrán quién soy, quién fui y quién me convirtió en un número de expediente». El director dio otro paso. Su tono se volvió frío. «Sería mejor que se calme, señora White. Puedo hacer que esta noche desaparezca de su mente, como tantas otras». «No más pastillas», gritó ella. «No más encierros. Se acabó». De pronto, una voz femenina resonó en el pasillo, firme como un disparo. «¡Para!». Emily apareció en la penumbra, con un bastón de seguridad en la mano. Sus ojos brillaban con una valentía nueva. «Déjela ir. Ella tiene derecho a saber, a vivir». El director soltó una risa seca, sin gracia. «¿Tú? ¿Una enfermera de reemplazo dando órdenes?». Emily avanzó sin dudar. «No soy una enfermera cualquiera. Soy investigadora médica. Fui enviada por orden federal para infiltrarme en este centro después de varias denuncias». Su juego se acabó. Catherine no podía creer lo que oía. Sintió que las piernas le flaqueaban. El director intentó hablar, pero Emily lo interrumpió, sacando un pequeño aparato del bolsillo de su bata. «Todo está grabado. Su amenaza, su manipulación y las órdenes de Eleanor Whitmore». El rostro del director palideció. «¿Dónde está la salida?», preguntó Catherine, aún con la voz quebrada. «Venga conmigo», dijo Emily, «pero hay que apurarnos. El cambio de turno es en 6 minutos». Catherine la siguió. El director, paralizado, no pudo hacer más que ver cómo dos mujeres, una armada con la verdad, la otra con la fuerza del recuerdo, desaparecían en las sombras del pasillo. Cada paso de Catherine la acercaba a su hijo, a William, a la vida que le robaron. Ya no era un recuerdo, era una llama que comenzaba a arder. La madrugada se abría paso entre rachas de viento helado. Las luces del viejo Chevy azul parpadeaban mientras el vehículo avanzaba por la carretera sinuosa que llevaba a las montañas del este. William Ashford agarraba el volante con fuerza. Sus nudillos blancos contrastaban con el cuero oscuro. A su lado, Isabel revisaba el mapa por 5ª vez, intentando ubicar el lugar exacto donde, según todos los indicios, Catherine estaba encerrada. «¿Seguro que es por aquí?», preguntó William sin quitar los ojos del camino. «Sí. Según el registro, Green Hollow no aparece en los GPS normales, pero si seguimos esta ruta bordeando el cañón y bajando por la bifurcación, deberíamos ver el acceso. Está escondido a propósito». William gruñó algo por lo bajo. Su mandíbula tensa mostraba una rabia contenida. Isabel lo miró un momento y luego habló más suave. «¿Alguna vez te has preguntado si ella realmente está viva?». «No me lo pregunto. Lo sé», respondió él con voz ronca. «Si no lo supiera, no estaría respirando ahora». El silencio que siguió fue pesado. El motor rugía mientras el Chevy subía por la pendiente. La tormenta que se acercaba oscurecía el cielo. Los árboles se mecían como sombras en un sueño maldito. «Cuando la vi por última vez», continuó William, «me dijo que algo estaba mal, que tenía que resolver cosas con su familia. Yo fui un débil. No insistí, no la seguí. Pensé que volvería sola. Me equivoqué. No es tu culpa», dijo Isabel,
poniendo una mano suave en su brazo. La encerraron. Le robaron su voz, pero ahora tú vas a devolvérsela. William asintió en silencio. En ese momento, a lo lejos, entre la niebla de la tormenta, apareció una silueta borrosa, un portón metálico medio oculto por los arbustos. No había letrero, solo una pequeña caseta de seguridad mal iluminada. Ahí está, murmuró Isabel, tal como decía el informe. William detuvo el vehículo. Bajaron. El viento los golpeó con fuerza. Al acercarse a la caseta, un guardia gordo de barba blanca y acento sureño se les cruzó. Esto es propiedad privada. No pueden pasar. William sacó un sobre de cuero del bolsillo de su chamarra. Lo abrió y sacó una copia del documento judicial temporal que Isabel le había conseguido con contactos en el registro estatal. Mi nombre es William Ashford. Esta mujer fue internada aquí con documentos falsos. Vengo a sacarla. El guardia miró el papel, luego a William, luego a Isabel. Apretó los labios. No tengo permiso para dejarlos entrar. Entonces, dijo William dando un paso más, llame a quien sí lo tenga, porque si no me deja pasar, juro que en menos de una hora esta entrada estará rodeada de federales, reporteros y abogados, y usted será el primero en dar explicaciones. El guardia dudó, luego suspiró, caminó despacio hacia la caseta y levantó el teléfono. Prepárense, esto no va a ser fácil, murmuró Isabel mientras la puerta empezaba a abrirse lentamente. Nunca lo ha sido, respondió William, pero ahora no me detendrán. Las puertas metálicas de Green Hollow se cerraron detrás de William e Isabel con un chirrido seco que resonó como un eco final de años de encierro. Un pasillo angosto, iluminado por luces blancas que parpadeaban, los llevó al interior del instituto. A cada paso, el aire se volvía más denso, más frío, como si el lugar respirara con un ritmo propio, inhumano. Los recibieron dos personas, una enfermera de rostro sin expresión y un hombre joven con una tableta en la mano. Sus respuestas eran cortas, mecánicas, como si estuvieran programadas. ¿Vienen a visitar a la paciente White?, preguntó el hombre sin levantar la vista. No es una visita, venimos a sacarla, dijo William con voz firme. El hombre no respondió, solo asintió y les hizo una seña seca para que lo siguieran. Cruzaron más pasillos, doblaron esquinas, pasaron por una puerta doble que chirrió como si no la hubieran abierto en años. Al fondo, junto a una ventana con rejas, una figura estaba de pie, de espaldas. Catherine, el cabello más largo, suelto, ondulado, rozándole los hombros. Su figura había cambiado, más delgada, más frágil, pero en su postura había algo familiar, una dignidad que nunca murió, solo fue dormida a la fuerza. William se detuvo. Por un instante no pudo respirar. Isabel lo miró conmovida, pero no dijo nada. Sabía que ese momento no era suyo. Catherine, dijo él, apenas un susurro que tembló en el aire. Ella se giró despacio. Su rostro era el mismo que William había recordado en 1000 noches de silencio, pero en sus ojos ya no había inocencia, había fuego, había historia y había algo más, lágrimas. ¿Eres tú?, preguntó ella, con la voz quebrada. William caminó hacia ella, lentamente, como si temiera que, si se acercaba demasiado rápido, todo se desvaneciera. Cuando estuvo frente a ella, no la tocó, solo la miró. Ella levantó la mano temblorosa y la puso sobre el pecho de él, justo donde latía con fuerza su corazón. Nunca dejé de buscarte, dijo él, y yo nunca dejé de esperarte, susurró Catherine. Él la envolvió en sus brazos y la apretó contra su pecho. No había más palabras, solo el peso de todos los años perdidos, de las noches sin dormir, de los abrazos negados. Catherine sollozó en silencio, con la frente hundida en el cuello de William. Detrás de ellos, Isabel desvió la mirada y dio un paso atrás. Ese instante era de ellos, inquebrantable, irrepetible. Te quitaron tanto, dijo William al oído de Catherine, pero no te quitaron a ti. Ella levantó el rostro y lo miró con una sonrisa breve, rota, pero real. ¿Dónde está él? ¿Dónde está mi niño? William tomó su rostro entre las manos con suavidad. Está a salvo, en casa, esperándote. La camioneta avanzaba despacio por el sendero de tierra que serpenteaba entre los campos abiertos.
El cielo estaba cubierto de nubes suaves y una brisa tibia recorría los pastizales altos que rodeaban el rancho Ashford. El mismo viento que, años atrás, había sido testigo del amor de William y Catherine, ahora los traía de regreso, rotos y distintos, pero juntos. Catherine miraba por la ventana con una mezcla de ansiedad y esperanza. El rancho no había cambiado mucho, pero en su interior todo era nuevo. Cada cerca, cada árbol, cada curva del camino despertaba algo dormido dentro de ella. Al fondo, al pie del porche, una figura pequeña esperaba sentada en los escalones de madera, con un sombrero de paja ladeado y un caballo de juguete entre las manos. Era Elliot. Catherine sintió que el aire se le detenía en los pulmones. William detuvo el vehículo, apagó el motor, pero no dijo nada. Solo puso una mano sobre la de ella. No había más instrucciones que dar. Ese momento era solo suyo. Catherine abrió la puerta, bajó despacio y caminó hacia el porche. Cada paso era un latido desbocado, cada centímetro un vértigo. El niño levantó la cabeza. Sus ojos azules, tan puros, tan reconocibles, se fijaron en los de ella. Ninguno de los dos habló. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Solo se miraron, como si se hubieran buscado durante siglos en un sueño sin fin. Elliot se puso de pie, dejó caer el caballo de juguete y bajó los 3 escalones con torpeza. Se detuvo frente a ella. ¿Eres tú?, preguntó con voz pequeña como si temiera despertar. Catherine cayó de rodillas, con las manos temblando, y apenas pudo murmurar: «Sí, mi amor, soy yo». El niño la abrazó con fuerza. Su cuerpecito delgado se fundió en los brazos de ella, como si perteneciera ahí desde siempre. Catherine lo apretó contra su pecho, dejando que las lágrimas corrieran sin control. Su nariz enredada en el cabello del niño, sus labios rozando esa frente que tantas veces había imaginado en la oscuridad. «Nunca me olvidé de ti», susurró ella. «Cada noche, en cada rincón, tú estabas conmigo». Elliot no dijo nada, solo la abrazaba. Y en ese silencio perfecto, en ese nido formado por 2 cuerpos que por fin se encontraban, el mundo parecía calmarse. Desde el porche, William los miraba con los ojos húmedos. Isabel, a su lado, puso una mano en su hombro. Habían llegado al final del camino, o al comienzo de uno nuevo. Más tarde, cuando el sol empezó a bajar y el rancho se llenó de tonos dorados, los 3, Catherine, William y Elliot, se sentaron bajo la parra del patio trasero. No hablaban mucho, no hacía falta. Solo compartían el pan, la mirada y la certeza de que el tiempo perdido no se recupera, pero sí se redime. Esa noche, Catherine le cantó una canción a Elliot, una melodía sencilla, apenas un susurro, pero que el niño reconoció al instante. Cerró los ojos, sonrió y se durmió con la cabeza apoyada en su regazo. William la observó desde la mecedora, con el sombrero sobre las piernas. «Él tiene tu fuerza», dijo. «Y tu alma», respondió ella. «Tenemos otra oportunidad». Catherine lo miró y asintió. No necesitaban promesas, solo estar ahí, juntos, vivos, familia. 3 meses después del reencuentro, el rancho Ashford respiraba otro aire. Las paredes, antes cubiertas de sombras y soledad, ahora se llenaban de risas, pasos pequeños corriendo por los pasillos y del olor constante a pan casero y pasto recién cortado. Catherine, William y Elliot se habían convertido en algo más que una familia reunida. Eran una historia rescatada del abismo, pero el final verdadero no llegó solo con abrazos. La justicia tenía una deuda. Gracias a los documentos que Catherine sacó de Green Hollow y a las grabaciones aportadas por Emily, ahora testigo clave en la investigación federal, se inició un proceso formal contra Eleanor Whitmore por falsificación de documentos legales, detención ilegal y manipulación médica. Su red de contactos fue desmantelada poco a poco y sus aliados en la clínica fueron arrestados uno por uno. Eleanor, altiva hasta el final, fue vista por última vez entrando al juzgado vestida de gris perla, con los labios apretados y la mirada vacía. Durante el juicio, nunca miró a Catherine, pero en un momento, cuando el juez mencionó el nombre Elliot White Ashford, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era arrepentimiento, era derrota.
La clínica Green Hollow fue cerrada para siempre. Sus instalaciones ahora serían un centro de acogida para mujeres que, como Catherine, fueron silenciadas injustamente. Emily aceptó dirigir el lugar con el apoyo de una fundación anónima que en realidad llevaba el apellido Ashford detrás de cada donativo. Isabel regresó a su ciudad natal por un tiempo, pero mantenía contacto constante con Catherine. Su relación con William se convirtió en una amistad leal, sincera, nacida del respeto profundo. Fue ella, de hecho, quien sugirió el nombre de la nueva fundación, La Voz del Viento, en honor a la frase que Elliot murmuró cuando encontró a William por primera vez. Elliot, por su parte, empezó a ir a la escuela del pueblo vecino, donde pronto conquistó a todos con su curiosidad y ternura. Pero por las noches, siempre pedía que su mamá lo acostara cantando la misma canción que oía en sueños. Ahora, por fin, despierto, Catherine volvió a montar. Subía a su caballo con la espalda recta, el cabello suelto al viento y la mirada segura de quien lo perdió todo y lo reconstruyó con lo que realmente importa. William seguía trabajando la tierra, cuidando los caballos, pero ahora con otro brillo en los ojos. Los domingos llevaba a Elliot a la cima de la colina, donde solía esperar a Catherine años atrás. Ahora, los tres iban juntos y se quedaban en silencio. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque ya lo habían dicho todo con sus acciones. Su historia no fue perfecta. Hubo dolor, pérdidas, cicatrices, pero también había amor, del más resistente, del más verdadero. Y así, en ese rancho donde el tiempo una vez se detuvo, el viento volvió a soplar con esperanza. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.